Sí, señor. Cuando surgió la idea y supe que Wall-E sería una gran película espacial de acción, comprendí que el diseño de sonido se convertiría en una necesidad esencial debido a que es una película de ciencia ficción. Así que empecé a pensar en quién había hecho algo así antes y acabé dando con Ben Burtt. Al diseñador de sonido se le pide que cree un mundo de sonidos, pero resulta mucho más atractivo cuando toda la película requiere un nuevo y original mundo de sonidos. Ben ha ganado muchos Oscars por el sonido y el diseño de sonido. Él ha hecho todas las películas de la Guerra de las Galaxias. No solo es el padre de R2D2, sino de todos los sonidos de la Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones. Menos mal que dijo que sí. Precaución, robots rebeldes. Dediqué muchísimo tiempo a grabar efectos sonoros. Necesitábamos sonidos de golpe, sonidos mecánicos y motores de toda clase. Me metí en eBay y encontré un generador de radio del ejército y pensé, ese sonido encajaría cuando Wall-E corre a toda velocidad. Podríamos usarlo cuando se extiende el periscopio. Es fantástico, genial. Es una delicia trabajar con él. Resulta difícil estar a la altura cuando trabajas al lado de un profesional de su talla. Precaución, robots rebeldes. ¡Alto, alto! Creo que lo que más me atrajo de Pixar es la cantidad de profesionales que trabajan allí. Hay gente excelente. No sé cómo lo hacen. Muchos de los sonidos quedaban bastante mejor al verlos junto a la animación. Recuerdo que pensaba, vaya, ha quedado increíble. 10 segundos para autodestrucción.